Muy bien, bienvenidos a una clase más de estrategias didácticas. El día de hoy vamos a ver lo que van estrategias didácticas de selección, organización y elaboración, o sea, los mapas y diagramas. Pues bien, comencemos. La didáctica con base en mapas y diagramas es la orientación del proceso, enseñanza, aprendizaje y evaluación para formar competencias empleando gráficos, por medio de los cuales nosotros podemos procesar, gestionar, analizar y podamos sintetizar y comprender el conocimiento que vamos a aprender. Este método didáctico tiene como base prácticamente las aportaciones conceptuales de diferentes metodologías de investigadores, ¿no? Por ejemplo, Novak Gowin, que lo ven en pantalla, también Busan y Zuviría. Bueno, entre otros que pueden haber. Con base en mapas y diagramas, los estudiantes tienen una guía que les orienta en cómo poder aprender, y de esta forma les posibilita recursos para poder sistematizar ese conocimiento, organizarlo, sintetizarlo y poder comprender cuál es la interacción y conexión que existe entre diferentes conceptos. Esto ayuda a que los estudiantes hagan elaboraciones propias en torno a su conocimiento, o sea, lo van construyendo. Bueno, entonces logran comprenderlo de una forma más significativa y que éste sea recordado con mucha más facilidad cuando nos toque evocar a esos recuerdos, ¿no? En un proceso de síntesis o puede ser en un proceso de asociación. Pues bien, asimismo el trabajo con estos mapas y diagramas nos brinda orientaciones precisas para poder analizar y poder resolver problemas. Entonces, entendemos por estrategias didácticas basadas en mapas como procedimientos gráficos que nos permiten formar procesos de aprendizaje de las competencias que tenemos establecidas en nuestra asignatura, en nuestro módulo. Pues bien, buscando con ello la asimilación efectiva por parte del estudiante y la retención de esa información, así como también para su uso posterior que le pueda dar en su vida profesional o durante un examen. En este sentido, los mapas son estrategias de procedimientos de la información que facilitan el abordaje significativo del conocimiento, ¿no? Bueno, con esta inclusión de la didáctica que se basa en mapas en nuestras aulas, pretendemos fundamentalmente que el estudiante sea capaz de comprender, analizar y desde luego organizar, poder gestionar e interpretar eso que está aprendiendo, evaluar cuáles son las tareas que debe hacer, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Las finalidades de implementar mapas con nuestros estudiantes pues se podrían resumir en 4. Lo primero, que él pueda comprender, que pueda analizar, que pueda organizar y desde luego interpretar, para hacerlo más sucinto, ¿no? Ahora, el empleo de los mapas ayudará a los estudiantes en gran medida a aprender, que esto es lo que se quiere el día de hoy, ya que el aprendizaje no puede ni tampoco debe entenderse únicamente como un proceso de adquisición de contenidos que proponen en la educación formal ahora mismo, sino como la adquisición de habilidades con las cuales puedan ellos aprender dichos contenidos, ¿no? Hay una diferencia en ello. Para ello, vamos a habilitar el siguiente título. Eso era sobre mapas, la construcción de los estudiantes, me olvidé habilitarlo. Ahora sí, aprendizaje autorregulado, ¿no? Un concepto importante dentro de los mapas, ¿no? Y diagramas. Se recomienda que la capacitación de nuestros estudiantes y desde luego también de los docentes en el trabajo con mapas se realice con base a un aprendizaje autorregulado, con el fin de que este proceso se haga por medio de una reflexión y pues bien la aplicación sea contextualizada con dichas estrategias, ¿no? Para que haya una formación continua. El aprendizaje autorregulado es aquel
en el que los estudiantes participan activamente, ¿no?, de su propio proceso de aprendizaje desde un punto de vista metacognitivo, motivacional y desde luego conductual. La utilización consciente y deliberada de las estrategias de aprendizaje, como es en el caso de los mapas, cultiva y va a enriquecer el aprendizaje autorregulado, hasta tal punto que hay muchos autores que defienden este tipo de aprendizaje, ¿no? Llegando prácticamente a demostrar que precisamente la diferencia entre lo que es autorregulado en los estudiantes pues es de una manera más un aprendizaje significativo, ¿no? Y de hecho le ayuda a tener un empleo más eficiente y flexible de su tiempo y de las estrategias que van a utilizar. Pues bien, ¿qué más se puede decir sobre el aprendizaje autorregulado? Seguramente lo habrán escuchado, ¿no? Es que prácticamente se basa en la reflexión consciente que hace ese estudiante al poder explicarse el significado de esos problemas que van apareciendo y la toma de decisiones sobre su posible solución que puedan tener, ¿no? Implica también una evaluación constante por parte de ese estudiante de su propio aprendizaje, una autoevaluación diríamos mejor, ¿no? El estudiante debe planificar diciendo cómo va a abordar esa actividad de acuerdo con la demanda de la tarea que le dio el docente, ejecutar la tarea incluyendo los casos que sean necesarios para poder resolverla, incluso las variaciones que él le pueda dar al caso, que considere oportuno, todo lo que él considere oportuno, vamos a decir, para poder cumplir el objetivo de esa tarea, ¿no? Y finalmente poder realizar una evaluación analizando su propia actuación dentro de la identificación de esas decisiones que va a tomar, ¿no? Pues bien, la aplicación consciente y eficaz del sistema de regulación genera un conocimiento denominado condicional, que pues resulta del análisis sobre cómo y cuándo y por qué se adecua mejor o es mejor emplear una determinada estrategia y nos permite poder relacionar situaciones de aprendizaje concretas con determinadas formas de actuación mental, ¿no? Recuerden que estamos hablando de problemas. A ver, actualmente la implementación del pensamiento autorregulado es uno de los retos de nuestra educación formal, ya que esta no solo debería centrar su atención en la formación del estudiante para el mundo social y para el mundo laboral, digámoslo de una manera, o sea, su vida profesional, sino que debería preocuparse también por dotar a ese estudiante de algunas competencias autorreguladoras que le permitan continuar formándose a lo largo de toda su vida y que no acabe ahí en la universidad. ¿Por qué? Para que él pueda afrontar los cambios y los nuevos retos que se le vayan presentando en el transcurso de su vida. La autorregulación como concepto y como práctica es bastante importante a la hora de estos usos, ¿no? Abajo en la pantalla dice de estratégico, se refiere a docente estratégico, que es otro concepto que deben tener en cuenta para el uso de la estrategia didáctica, mapas y diagramas. Bien, sigamos. El docente estratégico. Ay, calor. No sé qué ha pasado aquí. Ay, se ha fregado el ventilador. Bueno, sigamos. Bueno, el docente estratégico. La caracterización de un docente estratégico y la concreción de un perfil en cuestión de la actualidad de cómo es que debemos ver a un docente estratégico, cómo debe ser o qué debe cumplir,
en los tiempos de ahora, recuerden, con tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y todo lo que está pasando pues en la humanidad en general, ¿no? Aún no está contemplado en los currículos de formación del profesorado, de docente, ¿no? Podría decirse en la maestría de educación superior. O sea, no hay algo estipulado que sería un docente estratégico, peor aún con todo lo que está pasando. Bueno, usualmente, pero se entiende por docente estratégico aquel que tiene amplios conocimientos sobre la materia que imparte, es lo que se entiende, ya que se puede considerar o se presupone muy equivocadamente que el dominio adicional de unas habilidades y destrezas suficientes para poder abordar cómo impartir esa materia, me refiero, puede nacer de lo que él sepa de su vida profesional, cuando no lo es así. Tiene que tener algunas habilidades extras para poder enseñar. De nada te sirve saber mucho sobre tu tema si no lo sabes exteriorizar o hacer entender a las personas. Bueno, sin embargo, lo cierto es que el docente estratégico requiere de una formación específica que le haga merecedor a tal calificativo, ¿no? Pues bien, necesita convertirse ante todo en un estudiante o aprendiz estratégico para llegar a ser un profesor estratégico. Bueno, que aborde idóneamente el quehacer docente con éxito, diríamos de una manera. Bueno, esta formación de ese docente en un aprendiz estratégico va a permitir que el docente obtenga unos conocimientos declarativos sobre lo que aprende, un conocimiento procedimental sobre cómo lo ha aprendido y sobre todo un conocimiento condicional sobre cuándo y con qué finalidad va a utilizar el contenido de lo que ha aprendido. Bueno, digamos, de su propio proceso de aprendizaje que ha tenido al convertirse en un aprendiz estratégico, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones más ajustadas y adecuadas en la programación de su materia y desde luego el momento en el que va a enseñar. Un docente estratégico ha de ser un profesional capaz de facilitar y desde luego mediar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. Bueno, apoyándose, interviniendo también exclusivamente sobre esto cuando ellos así lo necesiten. Recuerden que es mediador, entonces tienen que estar ahí para transmitir su experiencia y poder mediar el aprendizaje. Además, un docente estratégico debe ser un orientador, guía, modelo, ¿no? Puesto que una gran parte debe mostrar de él bondades de ser estratégico a fin de que sus estudiantes también lo sean, que copien lo bueno. Y además debe evitar contradicciones en su práctica docente entre también el contenido, lo que enseña y la forma de cómo lo enseña. Bueno, los mapas le van a permitir al docente ser estratégico, porque a través de ellos puede indagar, puede analizar, puede organizar, sintetizar y de luego aplicar esa información a su proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndole tener un foco claro de la formación de lo que va a hacer, acorde con objetivos educativos que él mismo se ha planteado para cumplir con una competencia o algunas determinadas competencias que quiere que sus estudiantes desarrollen. Asimismo, pues estos mapas le van a permitir organizar el plan de estudio y el proceso de aprendizaje, ¿no? En todas sus asignaturas, módulos, semestres. Pues bien, mostrando prácticamente cuáles son esos ejes esenciales en el cual él va a actuar y va a interactuar con sus estudiantes. Por último, debemos recalcar que el docente estratégico necesita apoyarse en la formación permanente, ¿no? Ya que por alguna parte debe ser también un investigador, lo cual supone contar con unos conocimientos pertinentes y actualizados sobre todo, ¿no? Sobre la materia que imparte y en general. Y además debe ser un innovador al fin de brindar a sus estudiantes distintas oportunidades y contextos de aprendizaje para poder fomentar en ellos un desarrollo del pensamiento autorregulado, como decíamos hace unos instantes, y pues la conciencia sobre sus propias operaciones mentales,
pues bien, ¿no? Convirtiendo a sus estudiantes en unos aprendices autónomos, que es lo que se quiere al día de hoy, ¿no? Capaces de poder interiorizar competencias extrapolables, qué sé yo, tanto en su actividad académica como en la vida cotidiana. Si has aprendido algo, pues es un cambio permanente que lo puedes extrapolar en la vida académica y en tu hogar o donde desenvuelvas tu vida, ¿no? Bien, creo que hay otra imagen para habilitar. A ver. Bueno, eh, algunos investigadores, algunos pedagogos, metodólogos, pues plantean de alguna manera un procedimiento para poder implementar los mapas y diagramas en un aula. Bueno, por ejemplo, proponen presentar la estrategia en el aula explicando todas sus características y cuáles son las exigencias mínimas para que ellos lo puedan realizar. Después proseguir con una práctica guiada con el docente para que él vaya mostrando, explicando cómo se realiza la estrategia. Aquí se podría usar un video tutorial donde le expliquen paso a paso cómo se realiza la estrategia, por ejemplo, en mapa conceptual, ¿no? Prácticamente tratando de precisar todas las explicaciones adicionales que puedan requerir estos universitarios, ¿no? Bueno, también puede fomentar la utilización de la estrategia didáctica en diferentes contextos a fin de que el estudiante se vea en la disyuntiva de tener que adoptar esa estrategia, ¿no? O poder tomar decisiones sobre cómo va a plantear la estrategia en función a la tarea que le está demandando el docente, ¿no? En fases ya posteriores, el modelo precisa para que pueda implementarse bien la pérdida de la función reguladora por parte del docente, ¿no? ¿En qué? En beneficio pues de la autonomía que tiene que tener el estudiante, ¿no? Claro que debe revisar y debe de alguna manera motivar para que el estudiante utilice estas técnicas. Bien, ahora sí, entremos. Existen, así muy general vamos a decir, en este bloque de contenido, muchos tipos de estrategias que se basan en mapas y diagramas. Y los más comunes pueden ser mapas conceptuales, que es el más conocido y es que van a desarrollar como proyecto final dentro de mi materia. Mapas cognitivos, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre mapa conceptual y mapa cognitivo. Redes semánticas, mapas mentales, la V heurística, diagrama de espina de pescado y el árbol de problemas. Son unos cuantos que podemos mencionar, ¿no? Bueno, comenzaremos con los mapas conceptuales. Lo ven en la pantalla, son globitos, tienen sus palabras enlace y tal, pero veamos un poco más a fondo. Los mapas conceptuales son gráficos para organizar el conocimiento en torno a un determinado tema, ¿no? Y están compuestos de conceptos, como lo ven ahí, y proposiciones que van vinculados mediante alguna palabra enlace, ¿no? De acuerdo con ello debe quedar claro algunos aspectos. Por ejemplo, los conceptos deben ser nodos de conocimiento que se presentan como regularidades en el dominio de un fenómeno. Otro punto importante, las palabras de enlace son vocablos que conectan un concepto con otro y esa es su función. Otro punto para tomar en cuenta, las proposiciones son afirmaciones que se pueden falsear o verificar, ¿no? Y resultan de la unión entre un concepto y una palabra mediada, ¿no? Para su mejor entendimiento de lo que es mapas conceptuales, hay un tutorial de cómo hacer un mapa conceptual, ¿no? Que luego de esta clase lo tienen que ver para poder realizar su proyecto final de la materia. Las proposiciones son la unidad semántica de todo mapa conceptual, ya que a través de ellas se estructuran el sentido y el significado de ese mapa conceptual. Pues bien, vamos a habilitar aquí otra imagen. Tenemos un mapa conceptual. Lo vamos a ampliar grande para que puedan verlo.
y creo que amplié otra imagen que no debía y no sé cuál era. Ahora sí. Aquí, ya. Ahí, para que vean. Bueno, me acompañan. Mapas conceptuales. Esta es la palabra enlace, son. Y le ponemos estrategia de aprendizaje como conceptos enfocadas al, otra palabra enlace, desarrollo de competencias en la dimensión cognitiva. Pues bien, nos vamos arriba. Tenemos diferentes proposiciones, estrategias, conceptos, proposiciones. A ver, aquí. Mapas conceptuales. La palabra enlace representan proposiciones para formar palabras claves de enlace organizadas de forma jerárquica. Pues bien, si me están siguiendo, entonces ahí tenemos igual conceptos que están enlazados por palabras enlace y tienen un orden jerárquico. Para la mejor comprensión de esto, vamos a ver un ejemplo un poco más amplio en el tutorial, ¿no? Donde les enseño cómo utilizar el SEMATools, que por si acaso también es totalmente válido que lo puedan hacer en un papel sábana o en hojas Bond unidas, ¿no? Pues bien, eso es prácticamente un mapa conceptual. Muchas veces se confunde el mapa conceptual con un mapa mental, ¿no? Enseguida vamos a ver qué es un mapa mental. O a veces también se elabora mal. En vez de poner conceptos se ponen definición. O sea, donde dice una palabra o dos palabras le ponen todo un testamento. Tampoco se debe hacer así. Pues bien, ¿cuáles son las características generales de estos mapas conceptuales? Lo primero, dan cuenta de unas redes de proposiciones en toda su estructura, como lo ven ahí. Se organizan jerárquicamente para mostrar cuáles son esas proposiciones de lo más global y general hasta llegar a lo más particular y concreto. Lo tienen en la pantalla, ¿no? Vamos de arriba hacia abajo de una manera de lo general a lo particular. Generalmente son verticales, generalmente son verticales con relaciones horizontales entre conceptos. Las relaciones horizontales se refiere a esas palabras enlace, horizontal, como lo ven ahí, las palabritas que enlazan dos conceptos o dos proposiciones. Pues bien, el tutorial se los voy a pasar luego de ver este tema para que lo vean, y también va a estar en su plataforma donde está su proyecto final de la materia, ¿no? A ver, como postdata podemos decir, debemos observar atentamente que los mapas conceptuales van de lo más general a lo más particular, ¿ya? Tanto de forma vertical como horizontal se van a establecer cadenas de proposiciones mediante la unión de conceptos por medio de algunas palabras enlace, como lo ven en la pantalla, de lo general a particular y los enlaces que están uniendo proposiciones o conceptos. Bien, el siguiente son los mapas cognitivos, que es el que están viendo en la pantalla. A ver, los mapas cognitivos son una variante del mapa conceptual, en la cual el estudiante pues puede expresar no solo con grafía, sino también con elementos gráficos su aprendizaje. Puede utilizar alguna que otra imagen por ahí, ¿no? Dependiendo del estudiante. El mapa cognitivo cumple con las mismas funciones que un mapa conceptual, pero a su vez fomenta la memoria visual de los estudiantes, ¿no? Entonces son como una organización cartográfica y geográfica de los preconceptos o de los conceptos, ¿no? Pues bien, ahí está el ejemplo en la pantalla. Elementos de una computadora, dice. Por un lado pueden poner CPU, monitor, CD-ROM, teclado, mouse, y dentro de eso pueden poner imágenes del teclado, y poner el teclado son periféricos de entrada, o poner parlantes, y poner parlantes y audífonos son periféricos de salida, o el CPU es la unión
central de procesamiento, donde se encuentra pues el cerebro de la máquina, o la case, o la case, o carcasa, que es donde va incluida la fuente de poder, la tarjeta madre, la memoria RAM, el disco duro, el procesador, la tarjeta de vídeo. Entonces, podrían incluirse imágenes y descripciones como ven en la pantalla. En este caso, en el ejemplo, no hay imágenes porque es un trabajo pues de pregrado, ¿no? Dependiendo del curso al cual se le esté pidiendo, a lo mejor los estudiantes de menores ciclos, como secundaria, primaria, les gustaría poner más imágenes. Pues bien, eso es el mapa cognitivo, prácticamente parecido al mapa conceptual. De hecho, tiene el mismo fin, pero le ayuda al estudiante a poder ejercitar un poquito más su memoria visual, incluyendo algunas imágenes que sean representativas para él y para el concepto que está aprendiendo. No vaya a ser colocar cualquier imagen y no comprenda luego por qué está ahí. Bueno, el siguiente punto son las redes semánticas, que es lo que están viendo en la pantalla. Veamos un poco qué es la red semántica y luego les amplío eso, que me parece bastante interesante esa red semántica que está ahí, porque tiene que ver algo con lo que el día de hoy hemos estado pues viviendo, pues no, en esta fiesta democrática, ¿no? Pero veamos, ¿qué son las redes semánticas? Las redes semánticas son gráficos para poder organizar el conocimiento mediante la estructuración de redes de conceptos. Como ven ahí, hay varios conceptos. Sin jerarquía, lo primero, a diferencia que sucede con los mapas conceptuales que deben tener una jerarquía, aquí no. Sino en una forma de red mediante relaciones donde pues cada concepto se explica y se relaciona con otro. O sea, no es como el mapa conceptual, ahorita lo vamos a ver en la práctica. Las relaciones que se establecen en los conceptos, por lo general, son de toda parte. O sea, causa-efecto vienen de todos lados y no tiene un orden jerárquico, ¿no? En las redes semánticas, junto a ello, lo que se busca es identificar en los conceptos qué son y qué es lo que le define, ¿no? Prácticamente sus propiedades y qué relaciones llevan. Bueno, voy a ampliar el ejemplo para que lo puedan ver, ¿no? Así lo puedo ver yo también mejor y lo vemos. Otra vez casi amplío otro que no era. Este de aquí, ese es. Ahora sí. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo. Nos habla sobre un concepto muy particular sobre lo que va la transformación social. Si se dan cuenta, no lleva un orden jerárquico, ¿no? Transformación social, me siguen de izquierda a derecha, dice, se da mediante la educación, ¿ya? Tiene una relación ahí, no es jerárquica, pero está ahí. Transformación social, de arriba abajo en la parte izquierda, implica un proceso de cambio, ¿ya? En un proceso de formación se dan múltiples contextos, que puede ser el social, familiar, institucional, ¿no? Ese proceso de cambio te lo puedes formar ahí. Bueno, se da también por medio de la educación, y ahí se está conectando de nuevo con el último término. Parte superior y el medio, compromiso personal, social y político. Las demás palabras enlaces, se dan cuenta, no tienen un orden jerárquico, pero sí buscan una relación. Transformación social se basa en un compromiso personal, social y político. El proceso de cambio depende de compromiso personal, social y político. La realización personal necesita compromiso, ¿no? Entonces, de alguna manera, no hay un orden jerárquico como el mapa conceptual, pero sí se buscan las relaciones que existen entre los conceptos, ¿no? Prácticamente eso sería esta técnica, ¿no? Que se llama red semántica. Vamos a ver la siguiente, que son los mapas mentales. En lo particular, a mí como que me causan un poco de miedo y pavor estos mapas.
¿no? Pero sí sé que hay profesionales que lo utilizan bastante. Me refiero a los mapas mentales. Ahora les voy a habilitar un mapa mental para que puedan verlo. Ese es un mapa mental, seguramente lo han utilizado, alguna materia lo han hecho. Los comunicadores sociales son excelentes para realizar ellos, ¿no? Bueno, a mí me causa un poco de pavor, muy caótico lo veo. Bueno, los mapas mentales son una estrategia gráfica para poder organizar el conocimiento mediante la articulación de palabras y frases claves con dibujos, imágenes o símbolos, quizás logos, colores, relieves, entre otros aspectos que se le puedan ir sumando. ¿Con qué? Con el propósito de poder generar una comprensión significativa de la información y recordarla esta a largo plazo, para así producir y aplicar el conocimiento de una forma pertinente dentro de tus competencias. Se dan cuenta de esto, si hablamos de estilo de aprendizaje, le serviría bastante a una persona que es visual, ¿no? El sábado estaban viendo el estilo VAR, ¿no? Visual, auditivo, kinestésico, corporal. En este caso, esa estrategia a mí como que no me sirve mucho. A mí me angustia, ¿no? Yo no soy muy visual, ¿no? Pero sí soy más lector, escritor. Entonces a mí me gusta leer. Dependerá del estilo que tenga la persona. Y lo aclaro aquí. A lo mejor algunas personas pues aprenden mucho mejor con estos mapas. Bueno, en otras palabras, diríamos que los mapas mentales articulan información verbal con información no verbal, favoreciendo la intercomunicación de las potencialidades de ambos hemisferios. Los mapas mentales son una manifestación del pensamiento irradiante del ser humano a partir de una imagen central, que tienen una imagen central ahí que puede ser un dibujo representativo de algo, porque prácticamente lo que hacen es buscar organizar la información de manera visual y espacial para poder facilitar su síntesis, análisis y comprensión. Esto permite que pongan en acción las diversas capacidades cognitivas de los individuos, así integrando los hemisferios y áreas cerebrales, como decimos, como hemos dicho hace unos instantes. ¿Cuáles son los componentes que debe tener pero un mapa conceptual? Lo primero, un nodo central. Es el tema o concepto central que capta toda la atención. Se asocia con una imagen frecuentemente. Puede darse el caso de ser capaces de captar varios temas centrales asociados a imágenes, que luego se pueden relacionar entre sí conformando una red mental semántica. Entonces, en el medio de lo que ven en la pantalla, si ponen mapas mentales, les va a aparecer un montón en internet. En el medio pueden encontrar una imagen representativa no solamente de un tema, sino de varios temas que podés tratar dentro de tu mapa mental. Bueno, ese es el primer punto, lo que debe tener un nodo central. El siguiente punto es las ramificaciones de temas principales. Ramificación viene de rama, ¿no? Desde cada nodo principal que habíamos hablado hace un momento, salen ramas hacia el exterior en las cuales van a ir temas principales de dichos nodos, del tema central. Otro tercer punto que hay que tener en cuenta que debe contener nuestro mapa mental son los subtemas. En cada rama van otras ramas que contienen los subtemas, ¿no? Entonces ahí están las ramitas que van saliendo de las otras ramas. Otro punto importante y por lo cual se hace un mapa mental, y no sería un mapa mental si no lo incluimos, son las imágenes. En las ramas o subtemas van imágenes, símbolos, logos, ¿cómo se podría decir? De alguna forma que estén asociados a las palabras o frases, ¿no? Otro punto importante son las conexiones, las ramas y subramas de un nodo y de todos los nodos se relacionan entre sí mediante algunas líneas, como están viendo en la pantalla. En cada línea se va a colocar el tipo de relación que existe. Bueno, entre las ventajas para los estudiantes de trabajar con mapas mentales, podríamos decir que les permite la síntesis organizada de una información, aclarando, ¿no?, que depende del estilo de aprendizaje que tenga el estudiante, ¿no? Son interrelaciones entre todos los contenidos prácticamente, y eso le va a facilitar la comprensión y el recuerdo de esa persona de lo que ha hecho, ¿no?
se visualizan mejor los contenidos y estructuras de un fenómeno. Le permiten recrear el modelo de construcción del conocimiento que está llevando a cabo. Apoyan también el desarrollo de su creatividad, la innovación. Entonces, totalmente le favorece mucho, ¿no? Nuevas ideas nacen de ellos, ¿no? Le facilita prácticamente estructurar y relacionar las diversas ideas de una forma sintética. Son muchos los beneficios que te puede dar el mapa mental si lo aplicas como debe ser, ¿no? Entonces, estas son estrategias didácticas de mapas, ¿no? Estrategias didácticas de aprendizaje. El bloque de contenido de estrategias didácticas de enseñanza ya lo vimos con esas 4 estrategias. Luego entramos al e-learning. Ahora sí toca esto, que es estrategias didácticas de aprendizaje, en cuales están mapas y diagramas. El día de hoy hemos visto todo lo que son mapas. Pues bien, esa es la clase de hoy. Hasta ahí estaría. Y les voy a pasar el tutorial enseguida de cómo hacer un mapa conceptual, ¿vale? Con CEMATools. Aclarando que ustedes pueden hacer el mapa conceptual en hoja de papel bond, en papelógrafo, en hoja bond grande o en el CEMATool, que es bastante fácil. Ya, la idea es que ustedes comprendan cómo es que se debe construir el mapa conceptual en base a la teoría que hemos visto y la práctica que les voy a mostrar en el video tutorial, que muchos ya lo han visto. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy. Un abrazo grande.